por estar. Feliz día a todas las mujeres que están en el break. Así que muchas gracias por acompañarnos y que sea un gran día. Así que bueno, Fran, arrancamos este break terminando la semana, un poco con un nombre bastante eh, Polémico. sugestivo. Podríamos haberle puesto signos de interrogación, pero bueno, seguimos en racha desde el plano local y también se subió un poco eh, esta racha al plano internacional con respecto al dólar. Vamos a intentar a ver eh, si esto puede seguir así o no, que es bastante difícil de pronosticarlo. Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, buen día a todos y feliz día para las damas que hoy nos acompañan. Y vamos al lío. Vamos al lío. Bueno, el capital dólar pierde. Vamos a arrancar al revés. Podríamos haber pensado en que el que compró dólares, bueno, no, arrancamos en el plano internacional. Sí, en el plano internacional, eh, bueno, fue una semana difícil para el dólar, no la más complicada. Pensamos que todavía pueden venir peores. Estamos hablando acá del dólar dólar, ¿sí? No hay inversiones eh, financieras que uno las puede medir en dólares, como todas, ¿sí? Estamos hablando del dólar billete. El dólar index, que es una canasta de monedas, mide la apreciación o depreciación del dólar versus otras alternativas de inversión, sobre todo monedas. Bueno, ahí nos empezó a mostrar un dólar un poco más debilitado, si bien, si uno lo mira a mediano plazo, ya lo vamos a ver, no está tan débil, sino que está dentro de todo bastante bien, pero bueno, es como que el mercado quisiera anticiparse al posible ciclo de baja de tasas. Después analizamos las dos caras de la debilidad del dólar, o si el dólar fue completamente débil contra todo, y ahí cuáles son un poco nuestros riesgos. Eh, Quizás estamos en un momento muy optimista del mercado local o del peso, ¿sí? El CCL, el dólar blend, este dólar en donde está siendo abastecido por eh, una buena cantidad de dólares proveniente de la liquidación del agro, ha llevado la brecha mínimo, sobre todo la brecha del comercio exterior, la brecha entre importación y exportación. El BCRA apostó al dólar y también su patrimonio sufre, ¿sí? Si cae el valor del dólar o si la inflación sube por encima o sus pasivos remunerados suben a una tasa superior que la que está devaluando con el crawl, esto nos hace que la hoja del balance del Banco Central no sea tan buena. Aunque bueno, también hay otros factores. Y ponemos para finalizar la visión de una gestora de fondo con respecto a lo que puede pasar con el dólar. Y quizás lo más importante que para nosotros empieza a hacer, empieza a vislumbrarse es la unificación cambiaria. Así que bueno, Fran, ahí la semana fue no buena para el dólar. Quizás acá no vamos a ver grandes explosiones, pero esto es Forex y es el Sí, sí. mercado eh, más grande del planeta. Sí, y más normal. Si uno por ahí ve estos porcentajes y estas tasas y después las traspola a la Argentina, parecen poco, pero en un contexto internacional donde estos cambios así son realmente grandes, ¿no? Eh, digamos que todas las monedas, como se ve ahí, todas las monedas han tenido una buena semana con respecto al dólar. Incluso algunos, se ve ahí el peso mexicano, ¿sí? Como para traerlo más para nuestro lado. Y bueno, ahí también nos sumamos nosotros, por varios factores. Ya creo que todos sabemos que, que el dólar viene en caída libre, si se quiere, de nuestro lado, y ha perdido
desde máximos como 30% ya que llegó cercano a 1.300 pesos o esa zona, eh, ya perdió un 30% en un par de semanas, ¿no? Eh, Acompañando, no es lo que decimos siempre. Eh, no somos solo nosotros, es el mundo que en general está en esta tendencia, ¿no? Sí, si uno pudiera analizar, a ver, el valor del dólar local, olvidémonos por un rato del oficial y pensemos en el contado con liquidación. Acá abajo, vamos a marcar con el láser, con el puntero, acá abajo el dólar toca mínimos, ¿sí? En este efecto de pandemia y en este proceso de baja de tasas, comienza a subir a medida que el mercado empieza a ver que se viene un proceso de suba de tasas, el mercado intenta anticiparse. Si esta es la curva del dólar index medido contra otras monedas, por ejemplo el oro, el dólar canadiense, el yen, el yuan, bueno, el euro, el resto, una canasta de moneda. Entonces empieza a apreciarse, ¿sí? Ni hablar en el 2022, si viéramos el precio de las acciones, sobre todo de las tecnológicas o del Bitcoin, hizo la curva inversa, ¿sí? Obviamente, porque el dólar se aprecia, hasta que llegó un máximo y el mercado ahí empieza, que fue más o menos ya en el 2023, el mercado empieza a preciar un freno en la suba de tasas, ¿sí? Como que ya había llegado a su máximo, comienza a bajar y empieza a lateralizar en una zona donde empieza a bajar, empieza a esperar la baja de tasas. Entonces empieza a preciar una baja de tasa, no se produce, acá sube eh, hacia finales del año pasado, empieza a subir, que es justo un momento en donde nuestra brecha alcanzó máximos de 200 aproximadamente y después descendió a niveles de 170 y después, bueno, sigue en este rango lateral y ahí comienza otro proceso de baja. El mercado empieza a creer que ya el proceso de baja está mucho más fuerte. Hubieron un par de datos que fueron malos desde el cuanto a la producción manufacturera industrial de Estados Unidos, eh, que hizo bajar un poco el valor de las acciones, pero ya empieza a pricear una baja y todavía no se produce. Bueno, el oro esta semana, dentro de estos activos que componen el dólar index y como un activo refugio por excelencia, tuvo su mejor desempeño. No solamente, acá podríamos haber puesto también otro gráfico, que el oro tuvo un buen desempeño sobre el resto de las monedas, o sea, no solamente le ganó al dólar, sino también al resto de la moneda y llegó a valores nominales eh, más altos de todos los tiempos. Hizo una TH, all time high. Así que bueno, esto empieza a marcar, por lo menos esta semana a nivel internacional, marcó una debilidad del dólar. Se espera que esta tendencia siga. Algunos inversores o alguna gestora de fondo esperan las bajas para mediados de año, porque si los indicadores de actividad se comienzan a deteriorar, tenemos elecciones en Estados Unidos hacia final de año. Entonces, muchas gestoras de fondos piensan que la Fed no va a querer verse envuelta eh, en una polémica o en un conflicto si algo se rompe, ¿sí? Entonces, va a preferir bajar el nivel de tasas para que la economía pueda planear suavemente en el segundo semestre y no influir en el proceso electoral. Sí. Así que bueno, la suerte está un poco echada, la moneda está en el aire y bueno, podemos esperar, no es descabellado esperar una debilidad del dólar eh, a mediano plazo. Y acá, Fran, bueno, un poco Sí. las dos caras. ¿Qué cosas le ganaron al dólar? Y particularmente dentro de las cosas que perdieron contra el dólar, pusimos tres que nos interesan mucho. Bueno, por el lado Nos duelen de lo que también le un ganó. poquito. Sí. Nos Por el duelen lado, como país. exactamente. Bueno, esto también tiene dos caras, pero sin lugar a dudas esto es preocupante. Vamos primero por este lado. Bueno.
Bitcoin dentro de una de las cosas que más subió. Si uno eliminara el Bitcoin, que es como que rompe la escala del gráfico y hace que todo sea un poco más inentendible, el Bitcoin está aproximadamente, Fran, en un 60%, pero después las acciones americanas y entre ellas el Nasdaq no vienen mal. No, no, si vemos Nvidia probablemente también esté en lo que va del año cercano al 60%. Todo depende por ahí un poquito de dónde lo tomamos, pero sí, la realidad es que Nvidia juega en una liga aparte, si se quiere. Después terminaron acompañando de a poquito el resto de semiconductores y todo lo que sea asociado a la inteligencia artificial, que ya sabemos que viene empujando muchísimo y bueno, hace que el índice en general, sobre todo el índice Nasdaq, donde impactan más, esté bastante por encima de todo. Si vemos el resto de las acciones del índice, por ahí no van tan bien, pero bueno, el hecho de que que sea tan predominante en el índice, bueno, ayuda mucho y se transformó en la tercera empresa más valiosa del mundo, eh, superando a la petrolera Aramco la semana pasada. Entonces, bueno, nos indica que en lo que va del año ganó más de $1 trillón de capitalización bursátil, ¿sí? Para que se den una idea, creo que había solo cuatro empresas que valían más de 1 trillón. Entonces, duplicó, no duplicó, pero sí subió como un 60%. Entonces, bueno, ha sido frenético el asunto, y no sé si tenga señales de frenar, no por ahora. Parece que está todo encaminado a a la inteligencia artificial y bueno, ahí son grandes ganadores, no solo por lo que producen en hardware, digamos, en placas de video y todas esas cuestiones, sino que también por su desarrollo del software que permite los cálculos y todo el asunto de la IA. Entonces están muy adelantados en un segmento donde, bueno, hay muchas fichas puestas, si se quiere, y bueno, les está dando una ventaja importante. Sí, acá podemos ver cuando pega el envión con el balance Nvidia que fue excelente. Podemos ver que el oro venía bastante flat en el año, inclusive una buena parte por debajo. Y ya hacia finales de febrero, hacia la última semana de febrero, pega el salto, ¿sí? Que lo arranca aproximadamente en $2.000 y estaba en 2.170 aproximadamente. Eso para el oro es un movimiento muy violento. Por ahí es un poco raro lo que pasa con el oro porque los ETF de oro eh, no vienen muy bien en cuanto a acumulación, ¿sí? Sino que está más bien movido por compras de oro del mercado de joyería, del mercado físico, del retail. Creo que era Costco, una cadena mayorista de supermercado en Estados Ujú. Unidos vende barras de oro y había como triplicado la venta de las barras de oro físico. Y también el tema de los bancos centrales ahí juega fuerte, ¿sí? Eh, Así que, bueno, por ese lado. Y un poco para mostrar y de ahí enganchar al gráfico de al lado, em, podemos ver, Fran, cómo se ha venido al piso las hojas del maíz y el trigo. Y dentro, acá pusimos S&P, Nasdaq, oro y el ETF de Brasil, ¿sí? El ETF de Brasil que viene negativo en el año y un poco viene relacionado por el tema de los commodities agrícolas que más exporta Argentina. Sí, sí, ahí Brasil nos sirve de referencia, que también es su gran parte de su mercado. Y si no acompañan si no acompañan todos estos commodities agrícolas que producimos casi que, no digo a la par, pero en conjunto con nuestros vecinos brasileros, nos complica un poquito a los dos. Eh, y bueno, no, la cosecha iba a ser muy buena y después no iba a ser tan buena y ahora los precios tampoco acompañan, entonces el, el P era bueno y estaba bastante constante,
el Q iba a ser buenísimo, ahora el Q no va a ser tan bueno y el P viene bajando. Entonces, la cantidad de dólares en el P por Q se vio bastante aminorada en las estimaciones. Pero bueno, de todas maneras va a ser una campaña muchísimo mejor que la del año pasado, eso está claro. Eh, donde, donde el año pasado eh, sufrimos muchísimo la falta de cosecha o la sequía tan grande que tuvimos. Em, pero bueno, había más esperanza en el aire, digamos, de que iba a ser una cosecha completamente récord. Eh, lo vamos a tener que tomar con pinzas, pero de todas maneras va a ser buena, digamos. No nos podemos quejar, si se quiere. Sí, La ahí queja va a ser que no va a ser extremadamente buena. exactamente, se esperaba una cosecha histórica y va a ser una cosecha en torno al promedio. Si hacemos P por Q, ¿no? No solamente por la cantidad, sino también por el precio. Ujú, Se esperaba una cosecha superior a 16.000 millones de dólares con respecto al año pasado. En el efecto precio estamos perdiendo 5.000, 6.000 millones de dólares ya. O sea que es bastante la pérdida de valor ahí, obviamente. Ahí hay dos puntos, o tres si queremos verlo internacionales. Uno, el USDA y el mercado en general están creyendo que en Brasil hay una mejor cosecha de lo que muchos estiman en la zona del Mato Grosso, ¿sí? Ahí hubo una sequía importante. Ahora, ujú. esa parte les tocó a ellos, ya lo hemos hablado. Y segundo es la cosecha argentina. De hecho, también pasa con el trigo, ¿sí? Em, entonces, eso lleva a que las posiciones shorteadas, es decir, las posiciones vendidas, están en récord histórico, ¿sí? Entonces, muchos especuladores o coberturistas están vendiendo posiciones de futuro en estos instrumentos, ¿sí? Pensando que el precio puede llegar a ser más bajo aún. Eso tiene un doble problema, ¿sí? Si yo pienso que el precio va a seguir bajando y soy productor de soja, maíz y trigo, voy a liquidar ahora. Y entonces lo que voy a hacer es meter más dólares por el dólar blend y puedo ayudar a bajar la brecha, ¿sí? Y eso puede ser un poco lo que se ha venido viendo, fuertes liquidaciones de exportaciones, ¿sí? Para intentar fijar un precio actual que es más alto que el precio futuro. Eh, entonces, la brecha va a seguir bajo presión, puede seguir habiendo un excedente de dólares, vamos a seguir viendo un banco central acumulando dólares, pero bueno, hay que ver después cómo se termina dando. Si en algún momento tuviéramos dato o el IUS ajusta fuertemente la cosecha de Brasil o por algún motivo la de Argentina, ya sea en maíz, en trigo, en soja, y se nos da vuelta y entonces los precios futuros son más altos que los actuales, yo voy a tener una situación que en los mercados futuros se llama contango. Ahí podemos ver una disminución de las liquidaciones, porque justamente voy a esperar que pase el tiempo para que el precio suba. Y ahí sí podemos esperar un ensanchamiento de brecha, ¿sí? O por lo menos al menos menores liquidaciones, menores acumulaciones de dólares por parte del Banco Central, eh, y más tensión, ¿sí? Entonces, hasta ahora, este escenario de precios de futuros descendentes ayuda a reducir brecha, ¿sí? Si bien nos afecta en la cantidad de dólares que va a poder recibir el Banco Central, le está jugando a favor en este momento al Banco Central para reducir la brecha y contener las expectativas de devaluación y eso ayudarle a contener las expectativas de inflación futura. ¿Sí? Un poco eso es lo que está pasando. Entonces, lo que estamos viendo acá, Fran, es justamente esto. Llegamos a una brecha de 170 en algún momento. Bueno, este es el año para acá. Y la brecha empieza a caer, ¿sí? Y justamente el contado con liquidación, alimentado por liquidaciones de exportaciones, con un bajo nivel de importaciones, con una hora 4 como le hemos llamado y lo hemos nombrado acá en este break, al nuevo esquema de pago de importaciones, hacen que el dólar oficial con impuesto país, este dólar de mercado externo para los importadores,
esté prácticamente al mismo nivel, o sea, una brecha mínima, ¿sí? Una brecha de 20 pesos. ¿Sí? Así que ahí, Fran, vemos para los importadores que tienen todavía importaciones pendientes de diciembre para atrás, un buen momento para ir Sí, cancelando. sí, la verdad que es una oportunidad única si se quiere. Acceder directamente a los dólares en el mercado, comprar el contado con liquidación y cancelar las deudas casi sin diferencia con respecto al oficial más impuesto país. Eh, la verdad que es bastante bueno, incluso eh, para los que tengan pagos que tengan que pagar adelantos, para los que o sea, algún proveedor no les acepte las cuotas. Y todo eso se puede solucionar muchísimo el problema y no andar eh, pagando en 4 meses y que se nos demora todo y que tenemos que buscar las autorizaciones, que entiendo que se ha ido alivianando el trámite, pero bueno, sigue siendo quizás más que nunca esa posibilidad de decir, bueno, cancelo el 100% de mi importación y vamos agilizando los trámites, ¿no? Eh, se le informa al central que ya se pagó y listo. Eh, vamos andando. Sí, sí. Ah, no, no complicamos más la existencia de los importadores. Y de paso, al Banco Central se abre y deja de participar en ese, en ese mercado de, ¿cómo es? De cambio ahí, deja de ser un actor en ese sector de la economía y se hace todo muchísimo más fácil entre privados, como comentaron al principio de la gestión. Sí, yo creo que ahí hay en parte también una intención del gobierno, ahí lo vamos a ver en la visión de una gestora de fondos que emitió un reporte semanal bastante interesante eh, y armó alguna recomendación de inversión que se la vamos a comentar. No tenemos esa presentación porque la subieron a la red y después la bajaron, la van a estar por subir otra vez. Em, A ver, que el Banco Central también está aprovechando este momento, no solo para acumular dólares. O sea, piensen que el Banco Central está apostando al dólar porque justamente está apostando a acumular dólares. Los necesita, eh, pero también está aprovechando este contexto internacional que le ayuda a tener buena liquidación del sector agrícola en una época bastante floja para darle salida a todos los importadores que quedaron colgados con el régimen anterior, ¿sí? De las IRAs, de las IRACE. Si yo fuese un importador, prácticamente hoy no tengo, digamos, grandes distorsiones en el precio, no tengo una brecha elevada, entonces puedo estar buscando a través del CCR y también en cuotas, porque no se puede operar mucho para girar los dólares al exterior, 200 millones de pesos por día, puedo ir buscando en el CCL el momento para salir y llegar el Banco Central con una deuda de importadores mucho más chica, mucho más acotada, que le permita una unificación cambiaria sin tener un overshooting, ¿sí? Sin tener un salto. ¿Sí? O sea, yo unifico y todos estos importadores que estaban antes me van a ir a buscar los dólares para cancelar esas importaciones. Bueno, esta brecha ayuda a ese pago de importaciones. ¿Sí? Que se vaya haciendo y que no implique un sacrificio excesivo en las reservas del Banco Central. Pensemos que un sacrificio es porque el 20% de lo que liquidan va por contado con liquidación, o sea que no va a parar a la reserva, o sea que hay un sacrificio de reservas por parte del Banco Central. ¿Sí? La gestora Mega QM lo que eh, se plantea en su informe semanal, bastante interesante, aquello que lo quieran ver nos pueden pedir el link para que lo bajen y quizás ya pueden ya han subido la cartera de inversión, pero la comentamos es que, bueno, con este nivel de cosecha y con una expectativa de precios en baja, el contado con liquidación va a seguir bajo presión, es un poco lo que veníamos diciendo, ¿sí? Y en ese contexto el Banco Central va a seguir comprando dólares y va a poder mandar el mensaje al mercado que no necesita una devaluación adicional en este contexto para unificar, para
para unificar el tipo de cambio y eso que no genere más tensiones en la inflación. Eh, para la consultora, bueno, hay que esperar que pase marzo para ver la finalización del tema del BOPREAL. Eh, si bien ha reducido mucho el nivel de pesos que está circulando en la economía, todavía hay mucho, y quizás ahí es donde más se nota, donde más se ve, es en las cotizaciones de los bonos SER, que todavía están muy negativas, ¿sí? Así que cuidado con los SER porque pueden empezar a sufrir y a descongelarse, ¿sí? Y eso lo que puede hacer es un efecto similar al que vimos con la brecha. Teníamos un dólar muy caro con una brecha del 170 y hoy tenemos un dólar con una brecha del aproximadamente eh, 5%, 3% si contamos el impuesto, si no contamos el impuesto país del 20%, ¿sí? Entonces con los bonos SER podría llegar a pasar lo mismo si las expectativas de inflación comienzan a pincharse aceleradamente. Así que cuidado con ese efecto. Y también, Fran, bueno, ver en qué momento se puede plantear la unificación cambiaria, que también es importante para que la economía comience a tomar vuelo y poder abrir las importaciones. Sí, sí, esta semana varias personas del gobierno y algunas notas también por ahí eh, salieron a decir que el cepo se iba a quitar antes de lo esperado o antes de lo que se venía pensando que se iba a poder hacer. Eh, Ayer, creo que fue ayer, y si no fue ayer fue hace unos días, se sumó alguien eh, bastante, si se quiere, renombrado eh, y que tiene algo de experiencia en sacar cepos, que es Demián Reidel. Se sumó al Ujú. equipo del Ministerio de Economía. eh, y bueno, parece que estuviera todo encaminado para ese lado, ¿sí? Eh, Nada. Hablaban de abril en algunos lados. No, no sé si es tan optimista. O sea, no sé si es demasiado optimista. eh, pero bueno, entiendo que sería cuando empiece a caer cuando la cosecha gruesa empiece a liquidarse. Ahí bueno, vamos a depender de todo lo que ya comentamos antes, cómo vengan los precios y demás cuestiones, pero bueno, se entiende que ese es el momento en donde más dólares deberían ingresar entre abril y mayo. Y bueno, si tienen apuntados los cañones para esa fecha, eh, y bueno, y están buscando gente que se especializa en el asunto, eh, se entiende que lo quieren hacer cuanto antes. Incluso habían compartido una nota en El Economista, una nota que hizo Javier Timerman, hablando de este tema, de que lo iban a hacer pronto, y Milei, como le gusta hacer, la retuiteó ayer. Entonces bueno, se armó también un poco de especulación por eso. Entonces bueno, han dado varias señales directas o indirectas eh, de que debe ser el objetivo quizás de cortísimo plazo. Eh, y bueno, eh, está en la mira del gobierno hacerlo cuanto antes. Sí, ahí está Reidel, que por ahí los que no lo conocen, fue un poco estuvo en el equipo del Banco Central junto a Sturzenegger Ujú. y Lucas Yach, el que fueron los responsables de la quita del cepo en el 2016. Eh, por el lado más del Banco Nación, pero sí dando vueltas, y está eh, Liendo, que fue uno de los responsables del plan de convertibilidad de Cavallo eh, en los años 90. Así que acá para Mega QM las condiciones se van a empezar a cumplir recién hacia finales de abril. Ahí un poco, bueno, va a ser el punto, es cuál va a ser el tipo de cambio al cual se puede unificar. Em, el gobierno no quiere otro salto, ¿sí? Porque dentro de otro salto, ahí los principales riesgos que puede haber
es que implique una aceleración inflacionaria, la situación social no dé y comience a complicarse, o que también podamos tener dentro de este escenario un problema de algún shock de tipo externo, ¿sí? Pero bueno, hasta ahora el gobierno intenta mandar estas señales. Nosotros creemos que va a ser entre mayo y junio, que el gobierno va a querer buscar la unificación, solucionado el tema BOPREAL y de deuda de, de importadores, y un mejor balance de pesos, ¿sí? Como decimos, hay todavía algunos títulos que están muy negativos y que muestran un nivel de pesos bastante alto. Así que pensamos que el gobierno va a apostar a finales del segundo trimestre para hacer esa unificación. Y en ese contexto, y mirando quizás a más de 12 meses, a 18 meses, con este nivel de brecha y buscando un tipo de unificación en torno a los 1.200 pesos, es que nosotros empezamos a pensar que hay instrumentos en dólares que empiezan a ser bastante atractivos, ¿sí? Eh, Le vamos a estar haciendo llegar a través de nuestras redes una cartera en hard dollar y en dólar link, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento de finales del segundo trimestre, en donde acá lo dice la gestora, para poder unificar necesita tasa real positiva. Pensamos que el gobierno no tiene pensado subir la tasa, ¿sí? Es nuestra creencia. Pensamos que la tasa real positiva se va a dar por un desplome en el nivel inflacionario, debajo del 8% hacia finales del segundo trimestre, y a partir de ahí intentar alinear las expectativas de devaluación, de tasa de interés y de inflación en torno al 8, más o menos algo. Y ya en ese contexto, mirando a 18 meses y con este nivel de brecha, un instrumento hard dollar que rinda más 8, más 10, más 12, como puede ser el BOPREAL 2025, empieza a ser atractivo porque es como que más o menos voy a estar haciendo tasa en pesos a niveles, a esos niveles, ¿sí? Entonces nos empieza a gustar también lo que son los instrumentos dólar link, que pueden tener un devengamiento en dólar más alto que el hard dólar, pero en el caso de una unificación cambiaria va a ser lo mismo. Entonces quizás instrumentos dólar link que en mercado secundario pueden estar cotizando dólar más 10, más 12, más 15, nos puede llevar a niveles bastante atractivos en el caso de una unificación. Sí, así que queda ver cómo siguen evolucionando las variables. Nosotros lo que miramos en principio es la acumulación de dólares por parte del Banco Central y cierta esterilización de pesos por el lado de sus pasivos remunerados, y también cómo vaya evolucionando el nivel de inflación, aunque pensamos que en marzo podemos tener un leve rebote, porque febrero siempre es un mes un poco más tranquilo para la inflación. No así marzo, que empiezan a entrar, empieza la actividad otra vez a moverse, entonces empiezan a entrar subas en algunos productos y en algunas áreas, como es el caso de eh, eh, educación. ¿Sí? Así que este es un poco el panorama con respecto al dólar. Internacionalmente vemos una debilidad en camino, con lo cual nos puede llevar a tomar ciertas posiciones. Localmente también creemos que la situación de nuestros commodities con precios a la baja va a forzar a una liquidación anticipada, si no se da vuelta el panorama internacional, pero vamos llegando a un momento en donde empieza a ser razonable volver a invertir en dólares e ir diversificando la cartera. No sé si alguien ha dejado, Fran, alguna consulta en el chat. No he No, por visto. ahora no, por ahora se ve que hemos sido muy claros hoy. Lo dudo, pero parece que hemos Pero sido muy claros porque no nadie tiene ninguna consulta. lo bueno sería ser preciso a futuro, pero bueno, eso es más difícil. Sí, 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 sí. Ah, así que bueno, acá así llegamos al fin de nuestro break semanal y bueno, muchas gracias por estar y los esperamos el próximo viernes. Muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana para todos. Que anden muy, muy bien.